Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Que Dios los esté bendiciendo muchísimo. Y bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, hoy voy a estar hablando de algo que se ha denominado wokeísmo. Pero antes de empezar y para no afanarnos, aunque el video espero no dure mucho, para ser muy concreta frente a lo que quiero comentarles del tema, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse ya, aquí abajito y ayúdenme a compartir el contenido con otras personas a las cuales les pueda interesar este contenido literario. Acabé de llegar a los 100 videos, este es el video 101 que realizo y durante este nuevo año que viene, que espero que tengan muchísima prosperidad, amor, esperanza, que Dios los bendiga muchísimo más de lo que ya lo ha hecho hasta ahora, voy a empezar a hablar, como he venido haciéndolo hace unos videos, desde por supuesto la escritura que tanto amo, la literatura, pero con un grado mayor de conciencia del que venía haciéndolo previamente. Y es que precisamente, para los que de pronto no sabían, la palabra woke, que es de esa tendencia que ahora se conoce como wokeísmo, viene del verbo en el inglés que quiere decir despertar, woke up. Y adicional se dice que cuando empieza la tendencia en el año 2016, se habla de ser consciente puntualmente frente a lo que sucede a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestro entorno, lo cual me parece muy interesante y vamos a verlo con lupa y con lujo de detalles para ver qué es lo que está sucediendo en la literatura, porque en realidad no todo es lo que parece y no todo es como nos lo han contado. Bueno, y como les decía, cuando hablamos de literatura, que es realmente lo que me compete y es lo que voy a hablar hoy con respecto al wokeísmo, porque ustedes pueden encontrar este tema en distintas áreas y si quieren saber un poquito más, yo voy a seguir hablando en vivos en mi perfil de Facebook, Alicia Leven. Aquí se los dejo para que me busquen y van a encontrar diferentes en vivos donde voy a estar conversando de estos temas que hoy en día son tan importantes y que muchas personas vienen también hablando. Hay que mirarlos con detenimiento, pero pues hoy vamos a detenernos en lo que es la literatura. ¿Qué pasa con la literatura? La literatura, para los que de pronto tampoco conocen su definición, es una expresión desde lo escrito y desde la oralidad. La literatura no solamente se limita a lo que son los libros, sino que también ha sido pasada, desde que llegó la televisión, a mediados aproximadamente del siglo XX, a la pantalla chica y a lo que hoy conocemos como la pantalla grande o el cine. Muchos guionistas que han escrito estas grandes series y películas que hoy en día vemos a nivel masivo, primero escribieron sus historias. Incluso muchos de ellos se han basado en libros que han sido escritos. Entonces yo me fui hacia atrás en la historia viendo la tendencia de que precisamente nace a raíz de que hay personas que piensan que no han sido incluidas dentro de las historias y por eso empezaron a hacerse parte de las historias. Lo cual no me parece negativo, porque todo el mundo tiene derecho a aparecer en las historias que vemos. Pero hay un punto ahí en donde debemos hacer un alto en realidad. Y es que tanto hoy en día aparecen estos nuevos personajes en nuestras historias. La televisión, sobre todo desde que aparece, ha sido usada para muchas cosas. Muchos de nosotros recomendamos los libros en vez de la televisión porque la consideramos poco saludable. Sin embargo, ya hay una nueva televisión a la cual se le ha llamado la internet. Están las redes sociales, entre otras cosas, en donde día a día se nos lleva información que todo el tiempo estamos llevando a nuestras mentes, ¿no? Me fui hacia atrás en el tiempo y en esta máquina del tiempo encontré una caricatura que se llamó Yellow Kid, que quiere decir niño amarillo. Yellow Kid fue un cómic creado en 1895 y publicado por un periódico neoyorquino, en donde aparecía un niño que, frente a lo que yo opino, en realidad no representaba mucho lo que era un niño, en realidad lo considero un poco grotesco. Sin embargo, salió e incluso hay una imagen que yo les estoy poniendo acá donde el niño aparece con una copa en la mano, ¿no? Y si nos ponemos a analizar, cosa que no voy a hacer en este momento, pero tal vez más adelante, déjenme en los comentarios si quieren que lo haga, ¿qué quería decir este Yellow Kid y un niño amarillo con una copa de licor en la mano? Sin embargo, desde tiempos de antaño, estamos hablando de siglo y un tercio de siglo atrás,
Ya se vienen presentando en los cómics historias en donde se incluyen niños que tal vez no son lo que representa un niño, o sea, niños lo que hoy se ha llamado extraños, ¿no? Que en realidad ya es lo que se nos quiere presentar como normal, como la nueva normalidad. Y es que desde que empezamos a escuchar este término, muchas cosas están cambiando en el mundo. Y es aquí donde tenemos, considero yo, y ya que estamos hablando del wokeísmo, hacer un proceso de despertar de conciencia y mirar exactamente qué es lo que está pasando. Pero como yo les he contado, como escritora y como lectora, he aprendido que las historias siempre tienen otra historia por debajo. Que la historia en realidad tiene dos tramas. Y eso lo saben los mejores cuentistas y narradores del mundo. Las historias siempre cuentan una historia por debajo. Entonces yo en mi curiosidad empecé a mirar la historia que hay por debajo de esta nueva tendencia. Y me di cuenta que muchas de estas personas estaban luchando y siguen haciéndolo por la inclusión de personajes que aparentemente ellos no saben que fueron incluidos desde antes y que quieren que sean incluidos pero de manera masiva y peor aún, parece que de una forma impositiva. Porque para muchos de nosotros que somos amantes de las historias, no es un secreto que ya no puedes ver una serie en televisión o una película en esta nueva televisión, que son estas grandes plataformas que ustedes conocen, sin que aparezcan varios personajes nuevos. E incluso algo aún peor está pasando, y es que los personajes clásicos están siendo cambiados, pero ya les voy a hablar de eso. Vamos a irnos con una historia que muy probablemente los que son mayores de 30 años conocen, y las mujeres como yo posiblemente se sientan relacionadas porque crecimos con esta historia de esta niña rubia de ojos azules llamada Candy. Una niña que por supuesto primero fue libro antes que cómic de televisión. Candy se escribe según la historia desde 1975 hasta 1981 aproximadamente, finales prácticamente del siglo XX. Dicen que vendió alrededor de 13 millones de ejemplares, imagínense esto. Y era una historia donde una niña era la protagonista, una mujer. ¿Y por qué la tomo a ella como referencia? No solamente porque me recuerda a mi niñez, sino porque hoy en día en el wokeísmo se nos habla de algo que también termina en ismo y que se ha llamado feminismo. Y que viene cada vez con más fuerza. Pero no solamente por estas personas que salen a protestar por los derechos de las mujeres frente a los hombres, sino que en las diferentes historias se nos está presentando ya a la mujer como protagonista todo el tiempo. Y hay una especie de empoderamiento, una palabra que en el siglo XXI se volvió famosísima, en donde la mujer parece ser protagonista como si se obviara en la historia que antes ya lo habíamos sido. Y si nos vamos muchísimo más atrás, vamos a hablar de una mujer que trajo nada más y nada menos que al Salvador del mundo, y hablamos de la doctrina judeocristiana conocido como el cristianismo y también el catolicismo, en donde nosotros seguimos al Salvador del mundo llamado Jesucristo. ¿Quién lo trajo al mundo? Una mujer a la que se le denominó María. Virgen María le dicen el catolicismo. Una mujer pura de corazón, una mujer virgen, sin mancha, como la mencionan las escrituras, y que fue una mujer escogida por Dios para traer al Hijo de Dios al mundo. Entonces, para aquellos wokeístas que dicen que la mujer no ha sido protagonista y que hemos sido víctimas de los hombres todo el tiempo, incluso mencionan la Santa Biblia como uno de los libros más machistas de la historia, porque realmente se está pasando de castaño oscuro el tema, y por eso es que muchos de nosotros hemos decidido alzar la voz, porque es real que en la Biblia se mencionan los roles femeninos y masculinos, y tampoco les voy a hablar de ese tema, de pronto lo haga en otro video muy probablemente. Sin embargo, es claro que esta mujer trascendió la historia. La Virgen María incluso es adorada en varias doctrinas como una santa. Y se han creado una cantidad de personajes de la Virgen María siendo una mujer. Entonces creo que esto desmitifica mucho este discurso del wokeísmo desde el feminismo, donde la mujer tiene que ser ahora el reemplazo del varón, con lo cual muchos de nosotros no nos encontramos de acuerdo. Y yo lo voy a hablar como escritora desde la literatura. Y es que las mujeres ya habíamos sido protagonistas, no solo desde Candy. Hay muchas historias desde la literatura universal, la literatura clásica, donde las mujeres aparecían como personajes importantes de nuestra historia literaria.
Para no irme demasiado por las ramas, voy a hacer con ustedes un trato, y es que voy a hacer un episodio, se puede llamar así, en el canal de cada una de las distintas ramas del wokeísmo. Entonces ya les voy a hablar específicamente de la mujer y de cada uno de los aspectos, para que lo voy a tratar en este primer video a nivel general. Entonces me voy con otra historia que en algún momento me gustó mucho, incluso se llegó a convertir en mi historia favorita, y es El retrato de Dorian Gray. Un libro publicado por el escritor Oscar Wilde en el año 1890. Es un libro que también se escribe a finales del siglo XIX, y donde todos sabemos, los que conocemos de la historia de Wilde, que él era un hombre no heterosexual. Era un hombre homosexual, y que la historia de Dorian trata de varios varones, y aunque no es explícita como hoy en día se nos muestra en las diferentes historias, y que lo más terrible aún es que desafortunadamente también se está usando la privacidad de las personas para llevarlo en la pantalla. Y estamos hablando de algo de lo cual se ha hablado durante décadas, que es el no por, que yo aquí no lo puedo decir porque posiblemente me bloqueen el video, pero que antes se veía como algo exclusivo de personas que iban hacia este contenido, y que hoy en día no es un secreto que se está brindando de manera explícita. Y yo me pregunto, las personas que leyeron Dorian Gray, la historia de Dorian, de Lord Henry, incluso del pintor que estaba abiertamente enamorado de Dorian y le hizo una pintura que luego si podemos decirlo, se volvió eterna como figura de la juventud que tenía Dorian, y en donde pues no les voy a contar, no les voy a hacer spoiler para que se lean el libro si no conocen el libro. Incluso ya hay una película hace mucho tiempo que cuenta la historia del retrato de Dorian Gray, y donde abiertamente hay relaciones homosexuales, y estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de hace un año o dos, y donde de manera, me parece a mí, respetuosa, se le brindaba un espacio a las personas que tenían una elección distinta, a la elección más frecuente, si se puede llamar así, de las personas en la sociedad de ese tiempo puntualmente. Incluso de este tiempo, porque ustedes, las personas que de pronto vean este canal o vean mis videos y que tienen estas elecciones de vida, saben que siguen siendo una minoría, pero no por eso se les puede irrespetar. Y a lo que yo voy con este video y con esta serie de videos que voy a realizar del tema del wokeísmo, es que de alguna manera muchos de nosotros sí nos estamos sintiendo irrespetados, porque ya no se trata de una inclusión, lo cual es positiva. Todos tenemos derecho a aparecer en las historias, repito. Pero en realidad ya estamos hablando de algo que se impone de manera tajante, y que nada más es prender la televisión hoy en día, incluso leer uno de los libros que se escriben hoy en día en plataformas como Wattpad, por ejemplo, que la escriben muchos chicos jóvenes, y donde ya abiertamente se están tratando temas como estos, pero parece un adoctrinamiento. Parece algo como, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Tenemos que aceptarlo sí o sí. Y muchos de nosotros hemos hablado de cómo se ha criticado esta misma forma de accionar en otros momentos. Por ejemplo, estamos hablando de que se habló por mucho tiempo de la mujer subyugada a través del machismo y de algo que se ha denominado el patriarcado. Pero ahora lo que se quiere sentar, incluso a través de la literatura, es un matriarcado. Lo cual pregunto yo, ¿por qué sería más positivo que el patriarcado? Esa pregunta la voy a dejar ahí, en el aire, porque tampoco corresponde al video, pero me parece importante que si vamos a entrar en un estado de conciencia, de algo que hemos llamado woke, de un despertar a un nuevo mundo, tenemos que mirarlo todo con detenimiento y hacer un análisis real de lo que se nos está planteando, no solamente consumir lo que nos está llegando sin hacer ningún tipo de pregunta al respecto. Yo realicé hace poco una publicación en donde hablé de algunas de las historias más conocidas de lo que fue la literatura que pasó ya a televisión en los años 90, sobre todo años 80 y años 90. Por ejemplo, China, la princesa guerrera, que era una mujer muy fuerte, una mujer que portaba una armadura, pero seguía siendo una mujer y seguía siendo de alguna manera femenina, porque nosotros los hombres y las mujeres, aunque muchas personas peleen por esto, tenemos condiciones distintas,
Pero lo distinto, aunque hoy en día se nos muestra así, no es negativo. Hoy se nos quiere mostrar la igualdad como algo positivo, cuando en realidad no somos iguales y no tenemos por qué serlo. Y aquí voy a mencionar algo, y es uno de los cómics más recientes que fue un clásico. Incluso hablando con mi mamá, hablando con personas de su generación, ellos lo llegaron a conocer como Hulk, el hombre increíble. Y nosotros también lo llegamos a conocer. Los que estamos por debajo de los centennials, que ya tenemos más de 30 años, más de 40 años. Y es que Hulk era un personaje, o es un personaje, en el cual un hombre se transforma en una especie de híbrido, ¿no? Entre hombre y bestia de color verde. Y donde se muestra una manera bastante masculina, incluso hipermasculina, con una fuerza extraordinaria, pero pues se trataba de un cómic, ¿cierto? De un hombre que tenía una fuerza extraordinaria. ¿Qué pasa ahora? Ahora traen a un nuevo personaje que llaman She-Hulk, poniendo el prefijo She previamente, que quiere decir en inglés ella, y muestran a una chica que también se transforma en una especie de híbrido entre mujer y bestia verde, pero que en realidad no muestra en absoluto lo que es la mujer desde lo femenino. Y ese es el gran problema. Estamos tergiversando cada vez las formas porque queremos imponer. Y yo les voy a contar algo puntual acá. ¿Cuánto no se ha dicho de lo malo que fue, lo desafortunado que fue cuando nosotros como latinoamericanos fuimos conquistados por otras culturas y vinieron a arrasar estas personas con la cultura que ya había? ¿Qué creen que está haciendo el wokeísmo? ¿Creen que está haciendo algo distinto? Les pregunto a ustedes. ¿Creen que no están buscando arrasar con lo que ya había establecido? Y no me refiero a hacerlo de manera sutil. Me refiero a degradar la figura del varón. Si ustedes han visto esta película de She-Hulk, que viene de un cómic y por supuesto desde la literatura, se van a dar cuenta que se hace una burla directa al varón. No solamente se está presentando a esta mujer como una mujer fuerte, y yo no entiendo cuál es la relación entre fuerza y músculo, cuando la fuerza no es solamente física, y eso ya se ha comprobado desde muchas otras áreas, pero sin entrar en detalles ahí, se hace una evidente burla hacia el varón. Y hay muchas escenas en donde She-Hulk dice ser mejor que Hulk. Entonces yo me pregunto, ¿en qué nos estamos diferenciando las mujeres si estamos haciendo lo mismo de lo que nos hemos quejado durante siglos? Y es que hemos sido subyugadas por el varón durante toda la historia conocida. Pero ahora nosotras queremos subyugar al varón para hacer una nueva historia. Creo que eso es de pensar y de analizar con detenimiento. Otro caso muy presente en el wokeísmo es el tema del racismo. Y es que la historia definitivamente en los libros nos ha contado muchas desafortunadas experiencias de personas que tuvieron que vivir racismo. Y yo recuerdo a un gran exponente de la raza negra, el señor Martin Luther King, que luchó por los derechos y logró hacer un cambio en su sociedad en ese momento donde ellos eran subyugados y donde hemos hablado de esclavitud humana, que no quiere decir que haya desaparecido, pero que sí se ha venido presentando un nivel mayor de conciencia, gracias a Dios, frente a que todas las razas somos iguales y que no debemos segregar a unas por un color de piel o por unas características físicas, lo cual me parece maravilloso. Y yo, como seguidora de Cristo, creo puntualmente que es una de las enseñanzas que nos brindan, el tratar a nuestros semejantes con amor y con el mismo amor que nos tratamos a nosotros mismos, sin pensar en cómo somos físicamente. Sin embargo, hay algo que está pasando en la literatura, y es que, si ustedes conocen, como les decía, las primeras formas de lo que hoy se considera moderno en los cómics empezaron en las historietas de caricatura, ¿sí? Y los cómics han sido una de las muestras más expansivas, si se puede llamar así, de lo que es la literatura de este tipo de personajes de ficción. Por ejemplo, Superman, por ejemplo, Flash, por ejemplo, el Hombre Araña, Spider-Man.
¿Qué es lo que está pasando ahora con esta nueva tendencia que empezó en el 2016, posiblemente con unas muy buenas razones de igualdad y de derechos, pero que cada vez a medida que pasa el tiempo se está tergiversando? Y les invito a que investiguen porque debajo de esto hay muchas otras cosas de las cuales no voy a hablar en este video porque no compete a mi canal, pero que vuelvo y lo repito, lo pueden encontrar desde mi perfil porque voy a estar hablando más abiertamente del tema y aquí en YouTube hay mucha gente que habla al respecto. Y es algo que se ha llamado la agenda progresista. ¿Qué es lo que sucede con el progreso? El progreso es algo que determina una mejora. Y me parece muy interesante el tema de la mejora porque el incluir a las personas, a todas por igual, independientemente del género, la raza o las decisiones personales, me parece algo muy bonito y algo que nos va a unir, por supuesto, y que nos está uniendo más como comunidad y como sociedad. Sin embargo, ¿por qué tenemos que hacer esto? Irrumpiendo dentro de tradiciones que ya existían. Y eso es lo que está pasando en la literatura. Por ejemplo, Spider-Man, que ya, si ustedes lo conocen, por supuesto que lo conocen, independientemente del país donde estén, uno de los personajes más populares del mundo, nace alrededor del 1962. Estamos hablando de mediados más o menos del siglo XX. Y se han presentado diversas historias sobre él. Pero ahora en el 2022 llega una historia que se hace ya popular poco a poco. De pronto no se ha hecho lo suficientemente popular, pero ténganlo por seguro que va a pasar en algún momento porque de esta manera masiva como nos está llegando la información, muy probablemente se va a popularizar sobre todo en los más pequeños, que son los que más consumen cómic. No solamente los niños, sino los jóvenes que están en proceso de formación. Y es ahora el tema de que Spider-Man es homosexual. Y aquí les presento una de las figuras que encontré hace poco de este nuevo Spider-Man. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de hacer este tipo de cuestiones, de cambiar cuando nos hemos quejado abiertamente? Y estoy segura que los wokeístas son los que más lo hacen, o las personas que están de acuerdo con este tipo de movimientos. Los que más se han quejado por la inmersión de nuevas culturas sobre culturas que ya estaban hechas, sobre el adoctrinamiento, sobre la destrucción de formas de vida previas por incluir unas nuevas. Entonces yo me pregunto qué necesidad tenemos de cambiar un cómic que es clásico, que es uno de los más populares del mundo, por algo que es una nueva tendencia. ¿Por qué no simplemente crean un personaje nuevo? Y yo les voy a decir por qué. Porque de acuerdo a investigaciones que se han hecho, es más fácil integrar una idea a la mente del ser humano si tú modificas algo que ya ha sido creado, en vez de crear algo nuevo, porque lo nuevo lo tienes que volver a poner en tendencia y es un proceso mucho más largo. Y entonces cada vez se ve con mayor afán cómo nos quieren, y muchos creen que no, imponer estas nuevas formas. Están haciendo algo de lo que han criticado muchísimo estas mismas personas. Se dice que hay una actriz hollywoodense que es una de las abanderadas trans más conocidas en el 2022 porque se hizo un cambio, se hizo la mastectomía para convertirse en un hombre y ya venía haciendo papeles bastante masculinos, incluso aún presentándose como mujer, y se dice que se está postulando como la próxima actriz para representar a Flash. Entonces yo pregunto, ¿qué necesidad tenemos de poner una mujer? Porque biológicamente igual ella nació mujer. El hecho de que haya cambiado su sexo no irrumpe puntualmente en lo que es el personaje, también uno de los más populares en los cómics y que muchos niños tienen como referencia, ¿sí? ¿Qué necesidad tenemos en vez de implementar un personaje nuevo que incluya a esta comunidad como han querido ser incluidos desde hace varios años, que los incluya de manera integral, uniforme y justa como lo quieren hacer y que están por supuesto en todo su derecho? ¿Qué necesidad tienen de cambiar esta forma para imponer algo que saben que van a ver los más pequeños? Y vuelvo y lo repito, esto no se parece a lo que hicieron muchas de estas tradiciones antiguas que tanto han criticado. No podemos decir que esto es una especie de adoctrinamiento en donde nos quieren hacer creer que esto es normal, que esto es algo
positivo y volvemos a lo mismo. El hecho de que uno respete formas distintas a la propia no quiere decir que estemos nosotros en obligación de aceptar que esto es lo normal. Y ahí voy a hacer uso de mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Porque yo sé que más de una persona va a saltar acá diciendo que ahora, porque yo lo decía en uno de mis en vivos, somos fóbicos. Y yo voy a mencionar una palabra que me robé de otro youtuber que se llama Pablo Rosales y que lo recomiendo muchísimo para que lo apoyemos mucho. Un hombre de Dios maravilloso que habla la verdad como debe ser hablada, sin pelos en la lengua, y que habla del adoctrinafóbico. Y es que en realidad somos adoctrinafóbicos. Yo considero, ni siquiera desde mis creencias creo que sea justo adoctrinar a otros. Yo no tengo por qué obligar a alguien a que crea lo que yo creo. Independientemente de que yo crea que Jesús es el Salvador del mundo, yo simplemente le hablo a la gente porque Jesús dijo, háblenle a las personas de mí. En ningún momento dijo, adoctrinen a las personas, ni obliguen a las personas. Que algunas personas hayan usado el nombre de Dios para dañar la vida de otros, para asesinar y para cumplir objetivos totalmente fuera de lo que Dios ha pedido, egoístas por completo, crueles, eso no hace la figura de Dios exactamente igual que ellos. Eran humanos que hicieron cosas con las que muchos de nosotros tampoco estamos de acuerdo. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿qué de bueno puede tener, por ejemplo, el hecho de que una historia literaria como Superman, que se me estaba yendo, que es clásicamente un hombre estadounidense, y puede haber mucha gente que no está de acuerdo con cómo Estados Unidos, como gran potencia, ha llevado políticas específicas en toda su historia. Eso es muy diferente. Pero hay unos personajes específicos que representan, en este caso Superman, al hombre estadounidense promedio, digamos, o más bien podríamos decir que está en su mayoría, que es un hombre blanco. Y ahora resulta que en los cómics nuevos se va a integrar un hombre negro como Superman. Yo hago la misma pregunta. ¿Qué necesidad tenemos de imponer una cultura sobre otra? O imponer una raza sobre otra. Yo pregunto si Martin Luther King estaría de acuerdo cuando él luchó por los derechos de su raza, porque él quería la igualdad y tenía todo el derecho, por supuesto, y para mí lo hizo muy bien. ¿Qué pensaría él? ¿Pensaría él que también es racismo cuando estamos borrando la figura del hombre blanco o la estamos degradando porque entonces el hombre blanco heterosexual ahora es machista, ¿cierto? Y por supuesto es fóbico y es antiprogresista? Creo que eso también es una forma de racismo. Y ahí es donde yo les digo a ustedes, yo amo las palabras y me encantan porque es que las palabras también nos brindan conocimiento. Cuando uno empieza a escudriñar las palabras, se da cuenta de que el racismo no se refiere solamente a una raza en particular, sino está hablando de todas las razas. Que la historia nos mostró que una raza en particular fue más segregada que otra, claro, y eso no se puede borrar. Y en ningún momento, imagínense ustedes donde quisiéramos borrar esa historia, eso sería totalmente injusto. Pero creo que lo que quiere hacer el wokeísmo, por lo que nos ha mostrado, es precisamente borrar la historia y montarnos una nueva, nos guste o no nos guste. Y si no estamos de acuerdo, entonces somos llamados fóbicos, somos llamados intolerantes. Muchas de estas personas que han llegado a nivel masivo a la gente están siendo criticados de manera cruel, brutal. Aparte están siendo censurados por muchas de las plataformas. Y yo me pregunto por qué, si se supone que hay un derecho constitucional que se llama libertad de expresión y que muchas de las personas que se denominan wokeísmo están también tomando ese derecho constitucional para libre expresarse. Como yo les decía, gente, aquí hay mucho que decir al respecto y me podría quedar horas contándoles sobre esto y muy probablemente muchos de ustedes no llegarían ni a la mitad del video, pero sí los invito a que investiguen y como les digo, yo espero, Dios me lo permita, seguir haciendo varios episodios para el canal de este tema porque este tema tiene mucha tela de donde cortar y estoy hablando solamente de lo a que literatura se refiere. Aquí solamente les mencioné algunos de los casos que
estuve investigando precisamente para poderles llevar la información más clara, porque no se trata solamente de venir a dar mi opinión. Lo que yo opine, a ustedes los tienen que tener sin cuidado. Aquí no se trata de mi opinión personal como escritora ni como persona, sino se trata de una tendencia que está afectando grandemente nuestras historias, que está afectando e impactando la literatura universal, la literatura clásica y por supuesto la moderna y la posmoderna. Y que toda esta literatura que muchos de nosotros amamos, que incluso para nosotros es manifestación de Dios mismo, está llegando a las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones están creciendo con una idea. Y muchos de nosotros, de los que hemos venido hablando de esto, consideramos que esa idea no es la mejor. Y que en realidad lo que se está buscando hacer es unificar la información. Y eso no es un secreto para muchos que han escudriñado la historia. Entonces, ¿qué de bueno puede tener que todos los humanos pensemos igual? Si ustedes han escuchado algo que se ha denominado ya desde la psiquiatría como lobotomía y que fue usada como una estrategia manipulativa de guerra en donde se ha venido usando este procedimiento psiquiátrico con personas para borrar la memoria e incluso borrar su personalidad. Y esto no es ficción. Esto ha sido pasado a la ficción. Pero si ustedes investigan van a encontrar estos procedimientos como procedimientos que fueron buenos en algún momento y que la DMS en su momento 4 e incluso previa a esta que es el manual de psiquiatría por excelencia lo aceptaba como bueno. Ahora la DMS 5 saca, por ejemplo, a la homosexualidad como un trastorno. En algún momento lo consideró como una enfermedad. Y vuelvo y lo digo, no voy a hablar de lo que yo pienso al respecto. Simplemente se está haciendo de alguna manera la inclusión desde muchas áreas. Pero ya no se trata solamente de inclusión, sino que ahora, en realidad, muchos de nosotros hemos tenido que dejar de leer muchos libros y ver muchas series de las que nos gustaban, porque ya cada vez son más fuertes en contenido. Y estoy hablando de todo lo que trata puntualmente el wokeísmo, todo lo terminado en ismo, el feminismo, el racismo, el homosexualismo, entre otros. Y cada vez se hace más presente y es de conocimiento de muchos de nosotros que no solamente los adultos llegamos a este contenido. Para los adultos tal vez sea más fácil tener una postura, pero para los niños es mucho más complicado entender las cosas cuando tú unificas. Y aquí les voy a dejar ya para terminar el video también para que investiguen si en los diferentes colegios de nuestros países latinoamericanos no se viene presentando ya desde el año pasado unas cartillas modificadas en donde se pretende enseñar a los niños desde muy cortas edades lo que es nuevo y lo que aparentemente ya es la nueva normalidad. Entonces me pregunto, ¿qué tanto peleamos en algún momento por quitar la religión como una de las clases, de las materias, de las asignaturas obligatorias? Porque lo fue por mucho tiempo. Y díganme ustedes si no fue dañino también que esta asignatura hubiera sido obligatoria, porque mucha gente no quería esta asignatura obligatoria y por eso se decidió sacar. Y hoy en día los profesores que dictan religión en los colegios, y me consta porque también fui maestra, fui docente por mucho tiempo aquí en mi ciudad, ellos deben dictar la materia, pero tienen que estar, digamos, unidos con las diferentes doctrinas. No van a enseñar exclusivamente una doctrina, aunque los colegios tienen derecho a decidir si son de doctrina católica o cristiana, porque en nuestros países hay algo que se llama libertad de culto. Sin embargo, no se obliga a los niños a aprender de la religión puntual X o Y. Pero ahora sí se está adoctrinando a los niños desde cartillas donde desde muy pequeñitos, y estoy hablando incluso desde el kindergarten, aunque les parezca increíble, investiguen, desde el jardín infantil ya se está enseñando a los niños lo que aparentemente es una inclusión, cuando los niños no están en la capacidad de entender esto. Ni siquiera yo como adulta entiendo esa cantidad de términos que hoy en día aparecen y que en realidad son demasiado confusos, y yo ya tengo 37 años. ¿Cómo vamos a pretender que un niño de 4, 5 años entienda esto que le propone esta agenda progresista? Esto ya se está pasando de la raya, como les digo, y está pasando de castaño oscuro.
Hay personas que no se quieren dar cuenta y que probablemente nunca lo van a hacer. Pero los que ya estamos siendo conscientes y antes de que nos censuren a todos, tenemos que correr para mencionar que no estamos de acuerdo con ello. Y Alicia Escritora lo va a seguir haciendo, por supuesto sin dejar mi línea de escritura, de procesos de escritores, de literatura, de lectura, pero sí siendo consciente que nosotros como artistas y como escritores puntualmente, contadores de historias, tenemos la obligación de llevar también nuestras vivencias y nuestra postura a eso que consideramos arte. No siendo más, espero que haya sido de su agrado este video y que si no lo fue, por favor, con el mayor respeto dejen sus comentarios. Si no, recuerden que esta plataforma, gracias a Dios, todavía bloquea a aquellas personas que no son capaces desde la tolerancia de mencionar sus opiniones. Entonces no voy a tener problema yo con hacerlo porque la misma plataforma lo va a hacer. Y espero que Dios los bendiga en demasía y que, como siempre les digo, sean ustedes mismos los que escriban su propia historia paso a paso, sin temor, teniendo como abanderado que tenemos unos valores que debemos hacer respetar y que son importantes, independientemente si la sociedad moderna nos dice que no. Muchos de nosotros vamos a seguir abanderando a los valores, esos valores que aprendimos desde niños, esos valores que Dios, a los que creemos en Dios, nos enseñan y que incluso aquellos que no creen en Dios como nosotros también conciben como positivos y que nos han llevado también a progresar como sociedad. No nos debemos comer ese cuento de que el progreso se va a llevar a cabo a cambio de estos, haciendo uso de estos cambios tan abruptos y tan brutales como los que estamos viendo hoy en día y que ya han sido puestos a la vista de todo el mundo de manera evidente, tajante y aparte fuerte, muy muy fuerte, como les decía, desde muchas áreas, incluyendo nuestra literatura. Que Dios los bendiga en demasía y nos vemos en un próximo videito. Chao.